Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene como siempre a nuestro encuentro a través de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 12. Querido hijo, si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas, los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Queridos amigos, más claro que esto, queridos amigos, solamente el agua ya es ahí se lleva. Recordemos siempre que Pablo le está escribiendo a este jovencito, ¿verdad? Timoteo, que está al frente de la comunidad, y por eso primero le advierte, atención, hoy algunos la omboeceta cosas que no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo. Estaban entonces la tergiversada porque ya por la iglesia o abrir garaje iba a abrir aquí la iglesia de tal cosa, la iglesia de esto, la iglesia de todo un poco. Entonces, queridos hermanos, ante esta realidad es que Pablo le advierte, mira que vos sos jovencito y tenés que estar preparado, pero no tengas miedo, solamente tenés que tener mucho cuidado porque van a surgir por todas partes gente que viene y que enseñan cosas engañosas. Y después continúa diciendo y subrayando, esa persona, querido Timoteo, es simplemente una persona ignorante y es un orgulloso. ¿Por qué? Y porque se está dejando llevar simplemente por sus ideas, por lo que él piensa. O porque no fulano, o porque pea, o porque moa, entonces a ella ando gabeima pepe, entonces a ella pota, la shaya posea, a la shaya posea ella, ¿verdad? Y de eso hay mucho, queridos amigos, hay mucho por todas partes. Dice, justamente es así donde comienzan las envidias, las discordias, los insultos, las sospechas malignas, los conflictos interminables, propios en todo caso de hombres mentalmente corrompidos, dice, y apartados de la verdad. Así es que, queridos hermanos, ya le pone que na cuaya es chami que na cuamba ella va peñan de yara o mombe uaje iñande va ella bañan de yaicobana, a través de esta propuesta tan linda que Pablo le está haciendo a Timoteo en esta carta que le envió. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.